Hola amigos, bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro videocurso Audio Profesional, Diseño y Alineamiento de Sistemas. El día de hoy entramos a la segunda etapa de este videocurso, que son los arreglos de subgraves. Y partimos de que todos en algún momento de nuestra vida hemos visto juegos pirotécnicos y hemos de saber que prácticamente la mitad de la energía se desperdicia, puesto que no existe público en la parte superior que pueda percibir la energía acústica. Entonces, el problema sería poder diseñar un sistema de juegos pirotécnicos capaz de radiar su energía únicamente hacia la parte de abajo, lo que implicaría usar únicamente la mitad de pólvora para causar el mismo efecto, lo que resultaría en usar únicamente la mitad del presupuesto y por ende más dinero el que entra a nuestro bolsillo. En los sistemas de sonido profesional sucede exactamente lo mismo, principalmente en las bajas frecuencias. La única diferencia es que en la parte trasera existen tanto personas como micrófonos capaces de captar esta energía, lo que puede resultar muy desagradable para los músicos, así como causar retroalimentación, más comúnmente conocido como feedback. Entonces, ahora el problema consiste en diseñar un arreglo de altavoces capaz de eliminar la energía que se propaga hacia la parte trasera y que únicamente se propague hacia la parte delantera, es decir, hacia la zona del público. Me estoy refiriendo a los arreglos cardioide. Y para ello podemos usar tres configuraciones diferentes que nos pueden dar buenos resultados. Estas son el End-Fired y el gradiente, que cumplen los criterios del arreglo de punto de destino no acoplado, y el stack invertido, que cumple los criterios del arreglo de fuente lineal acoplada. Y bien amigos, pues comencemos. Bien, empecemos por un arreglo de subgraves en configuración End-Fired, que consiste en posicionar dos altavoces uno delante del otro a una distancia que en este caso es de 1.9 metros, que equivale a media longitud de onda para la frecuencia que yo he elegido, que es de 90 Hz. Y como siempre, nuestro análisis empieza por conocer la interacción entre dos elementos, al mismo tiempo que colocamos dos micrófonos de medición, uno en la parte delantera y otro en la parte posterior. Y de primera instancia tenemos la respuesta en magnitud, fase y en contornos de nivel, y lo que podemos apreciar es que se nos presenta un colapso lateral que absolutamente nada tiene que ver con lo que queremos lograr. Ahora, una primera solución podría ser aplicar un retraso al altavoz delantero equivalente a la distancia de separación, que en este caso, aplicando la fórmula de velocidad es igual a distancia sobre tiempo, despejamos el tiempo y nos da un resultado de 5 milisegundos. Ahora, aplicando dicho retraso al altavoz delantero, resulta que el lóbulo principal de suma se va hacia la parte delantera, que es lo que queremos. Sin embargo, se crea un lóbulo de suma también en la parte trasera como un espejo, que es lo que no queremos. Por lo tanto, la distancia de separación de 1.9 metros o media longitud de onda no nos está funcionando. Entonces podemos optar por modificar la distancia de separación a 0.95 metros o un cuarto de longitud de onda, al mismo tiempo que modificamos el tiempo de retraso, que sería el equivalente a 2 milisegundos. Y ahora, haciendo estos pequeños ajustes, nos resulta que hemos eliminado gran parte de la energía que se propaga hacia la parte trasera, persistiendo aún una poca que nos podría causar algunos inconvenientes.
Y si miramos la respuesta en contornos de nivel de algunas frecuencias adyacentes, como por ejemplo 80 y 100 Hz respectivamente, vemos que las respuestas son muy similares, entonces vamos por buen camino. Vamos ahora con un arreglo de 4 elementos en configuración en Fairet y añadiendo retrasos de 2, 4 y 6 milisegundos respectivamente, nos resulta que efectivamente tenemos suma en la parte frontal, pero al mismo tiempo se crea un segundo lóbulo de suma en la parte trasera, que si bien es menor en nivel, sí nos puede ocasionar un conflicto. Y por lo tanto la configuración en Fairet puede resultar un poco inestable en algunas frecuencias. Hasta el momento hemos utilizado únicamente como parámetros de ajuste la distancia de separación y el retraso entre altavoces, y llegó el momento de añadir un tercer factor, que es la inversión de polaridad, y es así que pasamos al arreglo de subgraves en configuración gradiente. Y tomando de nueva cuenta como referencia dos altavoces que están separados 0.95 metros, que equivale a un cuarto de longitud de onda para la frecuencia de 90 Hz, al primer altavoz le aplicamos una inversión de polaridad de 180 grados y al segundo un retraso de 2 milisegundos. Y nos resulta que ese lóbulo secundario que se nos presentaba en la parte trasera casi ha desaparecido. Y si miramos la respuesta en contornos de nivel de las frecuencias adyacentes de 80 y 100 Hz respectivamente, podemos ver que la gráfica es casi idéntica, por lo tanto podemos determinar que esta configuración es estable. Ahora, para el arreglo de 4 elementos, aplicando a los retrasos e inversiones de polaridad correspondientes, justo como lo vemos en la imagen, nos resulta que si bien ese lóbulo secundario en la parte trasera no ha desaparecido por completo, sí tiene suficiente diferencia de nivel con respecto al lóbulo frontal para considerar un buen resultado. Además de que este puede cambiar dependiendo del tipo y modelo de altavoz y de la frecuencia central para la cual hemos elegido el arreglo, que en este caso yo elegí 90 Hz. Y si ustedes se dan cuenta, una de las grandes desventajas de los arreglos de Enfired o gradiente es que pueden llegar a ocupar demasiado espacio del que a veces no dispondremos. Es allí cuando podemos optar por la configuración de stack invertido, que consiste en colocar los altavoces en proximidad directa, es decir, en arreglo de fuente lineal acoplada, ya sea en sentido horizontal, vertical o en bloques de fuente lineal no acoplada, pero apuntando en direcciones opuestas. La configuración que elijamos, por supuesto, estará en función de las necesidades de cobertura y del espectáculo, pero el concepto de stack invertido es completamente el mismo. Por ejemplo, aquí tenemos la respuesta de magnitud, fase y contornos de nivel de un arreglo de dos elementos en fuente lineal acoplada, pero invertidos físicamente. Y como podemos ver, el hecho de colocar los altavoces en direcciones opuestas únicamente nos causa una respuesta omnidireccional. Por lo tanto, si ahora al altavoz superior le aplicamos una inversión de polaridad y al altavoz inferior un retraso de 2 milisegundos, la respuesta cambia drásticamente. Es muy importante la posición del altavoz que apunta hacia el público, ya que este determinará hacia dónde se dirige el lóbulo principal de suma, si hacia arriba o hacia abajo, o en otras palabras, es aquí donde vamos a determinar qué tanto papel jugará el piso. Ahora, con el arreglo de 3 elementos, únicamente al altavoz que se encuentra en medio le hemos aplicado un retraso de 2 milisegundos más una inversión de polaridad. Y el resultado es que prácticamente hemos logrado nuestro cometido, el de eliminar toda la energía que se encuentra en la parte trasera y concentrarla únicamente en la parte delantera. Y pues ya únicamente nos quedaría pendiente explorar los arreglos de subgraves en arco, que tengo en otro video y del cual les dejo el link en la descripción. Bien amigos, así terminamos este capítulo, esperando como siempre que sea de su total agrado. No se olviden compartirlo, darle me gusta, así como dejarme sus comentarios, ya que eso me ayuda bastante a mejorar. Hasta la próxima.